Saludos a todos en este hermoso día. Somos estudiantes del cuarto semestre de la carrera Educación Básica en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión en El Carmen. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Angelo Valle, Mayerlin Zambrano, Daniela Solarte, Ingrid Ronquillo, Sandra Domínguez y quien les habla, Nayeli Zúñiga. Hoy estamos realizando una entrevista relacionada a nuestro proyecto, el cual tiene como título el COVID-19 y sus consecuencias en los estudiantes de la carrera Educación Básica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión en El Carmen, en el periodo 2021. La problemática de nuestro proyecto es la dificultad de la formación de los estudiantes de la carrera Educación Básica en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, frente a la modalidad virtual en el periodo 2021. Esta actividad corresponde a la asignatura Investigación Educativa Diagnóstico, a cargo del docente Líder Lanche Obaco. El objetivo de nuestra entrevista es obtener información relevante sobre las consecuencias que el COVID-19 ha traído a la formación de la educación superior en nuestra alma mater, especialmente a la carrera de Educación Básica, con la finalidad de obtener las vivencias reales a las cuales se han enfrentado. Y para poder llevar a cabo esta entrevista de manera enriquecedora, hemos solicitado la colaboración de un honorable docente del área de Educación Básica de nuestra prestigiosa universidad, el magíster Rafael Or Almeida, quien cuenta con formación de tercer nivel en literatura y castellano. Es diplomado y especialista a la vez que magíster en pedagogía general, a quien le agradecemos de antemano su amabilidad, colaboración y predisposición, que a pesar de su ocupada agenda nos ha brindado un espacio. Licenciado, sea usted bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias, chicos. Es una nueva oportunidad para poder compartir con ustedes diferentes tópicos relacionados con la educación, y en este momento vamos a compartir a través de un breve conversatorio, por llamarlo así, a esta entrevista, características relacionadas con la situación actual, el contexto que este fenómeno que afecta la salud de la población mundial y ha tenido un sinnúmero de consecuencias negativas en el ámbito de la población, de la disminución de la población, y por otro lado afectaciones que todavía mantienen a la comunidad total, a la comunidad del mundo, en vilo en relación a sus características, a los factores que han impedido la continuidad de una vida normal hasta ahora, y que por efectos del proceso de vacunación ya en la actualidad a nivel global, algunas de estas características quizá puedan alcanzar un proceso de estabilidad, aunque con el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19 y con las nuevas variantes, no se sabe todavía cuál sería el futuro que le depare a la humanidad, aunque ya conocemos una cantidad bastante amplia de los estragos que ha ocasionado y sigue ocasionando a todos. Entonces, vamos a estar prestos a las respuestas que ustedes necesiten en función del objetivo de esta investigación, de este proyecto de investigación con la asignatura Investigación Educativa que imparte el compañero Líder Lanche. Adelante, ustedes tienen entonces el cuestionario para poder compartirlo. Perfecto, Licen, muchas gracias. Entonces, si todos estamos listos, empecemos. Como sabemos, en el 2020 el mundo presenció la alerta de un virus letal que ha provocado afectaciones en múltiples contextos, en especial la educación, el cual cambió el paradigma del sistema educativo del Ecuador referente a la situación que está pasando en estos momentos en la educación superior. Se quiere conocer bajo su criterio cuáles han sido los retos que los docentes han enfrentado en estos tiempos de pandemia y por ende en la educación virtual. Bien, considerando que cuando hablamos de paradigma hablamos de estructuras en
en los procesos no solo de pensamiento, sino de accionar, la manera como un modelo determinante tiene que buscar muchas posibilidades para obtener de este mismo accionar una cantidad variada de resultados. Entonces podríamos decir que más que paradigma es la realidad que no la esperábamos, porque fue una situación que no se planificó. La pandemia no es un fenómeno planificado. Sin embargo, le corresponde a los diferentes estamentos en el ámbito, por ejemplo, educativo, como otros, le corresponde siempre estar a la expectativa de los posibles cambios que en todos los contextos se requiere para el desarrollo de la humanidad, y la educación no es la excepción. Sin embargo, entre los retos que hemos tenido que enfrentar en este proceso pandémico, podemos mencionar, por ejemplo, el estar preparados, por decirlo así, como educadores, como formadores, para presentarles a nuestros estudiantes nuevos procesos didácticos. Otro de los retos es la misma mediación tecnológica, porque muchos docentes hemos tenido que afianzarnos en los conocimientos que teníamos, ya que la existencia de la modalidad presencial no ameritaba el uso exagerado, por decirlo así, de los recursos tecnológicos. Sin embargo, la situación o el contexto actual lo requiere. La creación de contenido digital es otro de los retos a los que se ha enfrentado el docente. Hemos tenido que cambiar procesos metodológicos, procesos didácticos, pero al mismo tiempo también hemos tenido que irnos adaptando, docentes en el proceso de enseñanza, estudiantes para el aprendizaje. El diseño de estas experiencias de aprendizaje han sido necesarias en relación a los requerimientos de esta nueva propuesta educativa, a las mismas características que presentan nuestros estudiantes, a los contextos que estamos viviendo en diferentes tópicos, a la construcción de este conocimiento que en la modalidad presencial, por ejemplo, hemos ido organizando, planificando, por ejemplo, a través de los sílabos, a través de un plan de clase, de un plan de asignatura, y que luego, al enfrentarnos a esta realidad de enseñanza virtual, no solamente nos ha tocado cambiar el escenario, es decir, estoy tomando las mismas características, las mismas metodologías, los mismos procesos y cambiarlo a la utilización de recursos tecnológicos. No, se ha cambiado de una u otra forma el proceso didáctico, porque a la par se ha tenido que llevar la mediación educativa tecnológica, pero desde una perspectiva de adaptabilidad, de nuevas estrategias que permitan un proceso de aprendizaje para nuestros estudiantes más efectivo. Muy bien, Licen. Sabemos que la pandemia trajo muchas dificultades en diversos ámbitos. Uno de los más afectados ha sido la educación, como estamos viendo. Y quería preguntarle de qué forma cree usted que los docentes han logrado superar todas las dificultades que demanda la educación online. Bueno, realmente no diría que se han superado todas las dificultades. Estamos en un proceso de aprendizaje inclusive. A todos nos tocó este proceso de aprendizaje, no solamente a los estudiantes. Inclusive, ajeno a estas respuestas que siempre escuchamos, que los jóvenes, los estudiantes están mucho más preparados que nosotros en la parte tecnológica, discrepo en muchas ocasiones, porque no solamente se trata de dominar herramientas tecnológicas, sino de cuáles son esas características que los estudiantes han amalgamado, cuál es ese conocimiento que se ha ido adquiriendo en procesos presenciales y que posteriormente yo los pongo en acción al momento de trabajar en la modalidad virtual. Entonces, no creo que se hayan superado todas las dificultades, aunque algunas de ellas sí las hemos ido, por decirlo así, en lugar de presentarse una amenaza,
lo hemos transformado, perdón, en una debilidad la hemos transformado en una fortaleza. Docentes un poco más empoderados, no digo al 100%, porque así nos falta. Recuerden que cuando estuvimos hablando de trabajar con la modalidad virtual, no significó específicamente que cambió nuestro esquema mental al 100%, sino que hemos tenido que ir adaptándonos poco a poco y de la misma forma los estudiantes. Entonces, considero que hemos hecho hemos dado grandes pasos. Hemos conseguido algunos logros en función de adaptarnos como docentes a los requerimientos de los nuevos procesos educativos en el ámbito de la virtualidad. Sin embargo, todavía tenemos que ir cambiando un poco ese esquema mental de pensar que solamente cambio todo lo que daba o lo cambio de posición, de lugar o de contexto, todo lo que daba en la presencialidad lo cambio a la virtualidad. O sea, hay algunos de esos esquemas mentales que tenemos que ir cambiando poco a poco, tanto estudiantes como docentes. La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas. Estimado licenciado, ¿cuáles son las consecuencias atenuantes que los docentes han notado en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes ante la modalidad virtual? Yo noto que no es que se conoce de forma completa o los resultados son efectivos en sí, pero tampoco las dificultades son totalmente adversas a la modalidad. Pero sí es necesario entender que como estudiantes, por ejemplo, debimos haber estructurado nuestro conocimiento a partir de un sinnúmero de acciones. Por ejemplo, procesos de comprensión lectora, procesos de comprensión de lógica matemática, entre otras. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a una modalidad virtual en la que se requiere que el estudiante sea el gestor de su propio conocimiento, en donde se requiere que el trabajo autónomo se multiplique a diferencia de cómo lo hacíamos en una actividad presencial, en la modalidad presencial? Entonces, cuando hablamos de estas consecuencias atenuantes, tenemos que considerar que de una u otra forma los estudiantes que han conservado de la modalidad presencial a la modalidad virtual han conservado todas esas actitudes, esas acciones positivas de saber llevar los procesos de aprendizaje a estas plataformas, a estos contextos virtuales, tendrán quizá menos dificultades que los estudiantes que no lo hicieron. Por tanto, esas actitudes van a ser determinantes al momento de poner en el asador, por decirlo así, los conocimientos que voy adquiriendo, en las destrezas, las habilidades que voy desarrollando en función de los aprendizajes que los docentes me van compartiendo. Entonces sí es importante establecer esos niveles de corresponsabilidad. Si hablo como estudiante, lo que me corresponde a mí como estudiante hacer, cumplir en función de el beneficio que estoy recibiendo por parte del docente, de la guía que estoy recibiendo por parte del educador. Listo. Conocemos que para la formación de los estudiantes se requiere alcanzar un estimado número de aprendizajes que logren proyectar los objetivos educativos. Entonces, ¿cree usted que los estudiantes durante las clases virtuales han logrado adquirir los aprendizajes necesarios que demandan los objetivos educativos? Insisto con el tema de la responsabilidad estudiantil. Independientemente de lo que nosotros hemos planificado en los sílabos y les compartimos, por ejemplo, en las guías pedagógicas elaboradas en función de
de paliar las características de la virtualidad y de acuerdo a todo un proceso de planificación que se hizo desde el inicio de la pandemia. Es decir, por un lado, la pertinencia que tuvieron las autoridades para los procesos de capacitación docente, la formación, la actualización, el acompañamiento constante, ¿ok? Y por otro lado, también el nivel de pertinencia y de compromiso nuestro como docente para que la mayor cantidad de información, de conocimiento, de destrezas, de habilidades, de competencias, lleguen a ustedes de la manera más sencilla y clara. Entonces considero que de una u otra forma podríamos hablar, no sé, tentativamente de un 60-70%, porque hay algunos factores, como los mencionados anteriormente, que pueden estar impidiendo que nosotros logremos efectivizar ese aprendizaje requerido, ese aprendizaje necesario. Por ejemplo, hay elementos que no se pueden negar, elementos contrarios. La misma virtualidad, con sus limitantes, como por ejemplo la conectividad, que es el común denominador de la mayoría de los estudiantes, tanto para, bueno, también para docentes. La falta de esa conectividad hace que algunos de nosotros, por ejemplo, no estemos como en este momento, todos con la cámara encendida, o nos conectamos pero no participamos. Entonces también insisto en recapitular aquello que manifesté como respuesta a la pregunta anterior, que si nosotros tenemos esas actitudes positivas frente a la responsabilidad como estudiantes, entonces sabemos que si yo no puedo encender una cámara, o al menos yo no puedo participar encendiendo el micrófono porque la conectividad no me lo permite, porque no me logran escuchar, al menos estoy atento, atenta a cada una de las explicaciones del docente, de pronto a revisar después que terminó la clase, revisar el video, estar atento con un compañero o compañera preguntando, pidiendo tutorías al docente, etc. Es decir, ese nivel de responsabilidad que me hará ganar un tanto por ciento más de lo que necesito en función de aquello que el docente me presenta como proceso de enseñanza. Porque recuerden que si yo no cumplo con horas autónomas, si yo no cumplo con mis tareas, si yo no le dedico un tiempo a actividades cotidianas como la comprensión lectora, difícilmente voy a presenciar resultados positivos frente a la enseñanza o frente a la actividad docente. Sabemos que la pandemia del COVID-19 trajo consigo diversos problemas, afectando a la formación online, por lo que nos gustaría saber, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que han presentado los estudiantes al momento de recibir sus clases durante el proceso formativo virtual? Bueno, yo nuevamente reitero dos de estas dificultades. Bueno, hay otras que también las mencionaré, pero entre las principales estarían las técnicas que tienen que ver con la conectividad del estudiante. Es una dificultad que presento. Si no tengo conectividad, pues difícilmente podré estar presente en la clase del docente, participar, aunque el docente me envíe la clase grabada. No es lo mismo porque la interactuación me permite poder aclarar dudas, despejar las incógnitas que tenga, inclusive me siento más en confianza. No es lo mismo estar hablando a través de una pantalla. Sin embargo, es lo que tenemos ahora y de una u otra manera nos hemos ido adaptando a este proceso educativo. Por otro lado, las dificultades de orden actitudinal, o sea, reitero en aquello, la situación del compromiso que tengo como estudiante. Hay otros factores que tienen que ver con lo económico, el factor emocional. Existen estudiantes que han perdido familiares, existen estudiantes que han quedado con secuelas después de haber dado positivo en COVID, estudiantes que tienen limitantes, por ejemplo, no solo por la conectividad, sino porque son madres o padres de familia, cabezas de serie, que tienen que trabajar y han utilizado este tiempo de pandemia no para justificar la no presencialidad, sino que la misma situación les obligó a cambiar ese esquema normal que teníamos con la asistencia presencial, entre otras actividades. Entonces, sí se
presentan este tipo de dificultades que luego trascienden o dan como consecuencia resultados no favorables en el ámbito de la formación estudiantil. Pero también podemos rescatar aquellas acciones positivas que tanto docentes como estudiantes hemos venido incrementando, hemos venido cultivando durante este tiempo de pandemia, que es el hecho de compartirnos la información, el estar siempre activos en función de lograr rescatar información, sea de un compañero, sea del docente, los niveles de recuperación en el ámbito de las tutorías, etc. Que de una u otra manera han servido como para paliar estas dificultades que hemos mencionado. Muy bien, licenciado. Conocemos que afrontar las múltiples transformaciones y situaciones demandadas por la emergencia sanitaria ha sido difícil para todos, y para los estudiantes no ha sido una excepción, ya que han enfrentado dificultades en diversos ámbitos que afectan su predisposición y desempeño educativo, por lo que nos gustaría saber desde su experiencia cómo los docentes han motivado a los estudiantes para que logren superar estas limitaciones. Si nos ponemos como tutores en el plano de ser guías de un nivel determinado y como docentes también de las diferentes asignaturas, yo creo que una de las maneras en la que mejor motivamos a los estudiantes es cuando como docentes llegamos preparados a la clase y le facilitamos todas las herramientas posibles a ese estudiante para que sienta gusto de poder participar en una jornada de clases con una temática. Pero cuando no logramos encajar ese nivel de participación en los estudiantes, yo creo que sí deberíamos como docentes hacernos un poquito de retrospección y de empezar a interrogarnos en qué posibilidades tengo como docente para cambiar, para mejorar, para utilizar quizá otras estrategias. Eso por un lado. Por otro lado, la motivación constante que nos permiten los espacios que tenemos en nuestro horario. Por ejemplo, las tutorías. Yo creo que son los momentos propicios para hacerle caer en cuenta al estudiante que sí estamos acompañándolo. Quizás no todos los estudiantes necesiten las tutorías, pero hay algunas que sí lo ameritan. Entonces, hacerle ver a ese estudiante que estamos acompañándolo, que si no se puede conectar por la plataforma Zoom, quizá otros lo hagan por Teams, tenemos la posibilidad de compartir información por WhatsApp, tenemos la posibilidad de compartir a través de nuestro correo institucional, buscamos a través de una llamada, de estar en contacto con el estudiante para verificar qué es lo que está pasando. Entonces, existen muchos mecanismos a través de los cuales nosotros podemos motivar el aprendizaje en los estudiantes, pero creo que el principal es el que mencioné al inicio. Si nosotros llegamos preparados, si nosotros planificamos nuestra clase como docentes y le brindamos al estudiante todas las facilidades para que ese aprendizaje llegue directo, concreto, sea significativo y le permita incrementar a partir de ese pequeño servicio que le brindamos nosotros un sinnúmero de posibilidades que luego den como consecuencia un conocimiento mucho más amplio. Yo creo que esa sería una de las principales maneras en las que podemos motivar y deberíamos motivar a nuestros estudiantes y de una u otra manera también motivarnos. La adaptación de los docentes y estudiantes a una modalidad sincrónica y asincrónica fue drástica y necesaria para la continuidad del proceso formativo superior. Sin embargo, las secuelas se han pronunciado en mayor y menor grado, por lo que nos gustaría conocer su punto de vista más cercano a la realidad y preguntar, ¿los docentes creen que las consecuencias que ha traído el COVID-19 en la educación superior han sido mayormente positivas o negativas y por qué? Bueno, yo creo que lo mencioné anteriormente. Muchas de las dificultades negativas están asociadas a factores económicos, factores de la salud, la parte emocional, porque independientemente de ser docentes y ustedes estudiantes, somos seres humanos. Y creo que a todos, o a la gran mayoría, sin excepción, la pandemia nos afectó.
a muchos de pronto con la muerte de un familiar o la enfermedad grave de un familiar, a otros en el ámbito de la economía, en el ámbito de la seguridad emocional. Muchas enfermedades que no conocíamos surgieron a partir de todo este proceso, de todo este fenómeno pandémico. Y no solamente la pandemia mató a mucha gente, sino que también enfermedades psicosomáticas, entre otras. Bueno, especialmente enfermedades de orden psicológico. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, los aspectos positivos que nos trajo o las enseñanzas, por decirlo así, que nos dejó la pandemia, que nos sigue enseñando esta pandemia, es que a partir de la plataforma que nosotros tenemos, la plataforma por la que ustedes nos conocen, que es en este caso el contexto docente, el contexto de la educación, pudimos y podemos en la actualidad y podremos a futuro adaptarnos a todos los procesos, a todas las realidades que se nos presenten. El maestro, el docente, revalorizó su accionar como ente mediador, como ente guía en los procesos de enseñanza. Y los estudiantes también terminaron adaptándose a esta nueva realidad que estamos viviendo, tanto en el ámbito educativo como en los diferentes contextos de nuestra vida cotidiana. Entonces, considero que de pronto hay una paridad entre las consecuencias positivas y negativas que nos ha dejado esta realidad pandémica. Muy bien, licenciado. En la actualidad, la educación superior está atravesando por grandes cambios, por lo cual la comunidad educativa ha tenido que acoplarse a la modalidad virtual para continuar formando profesionales. Pese a todos los esfuerzos, aún existen deficiencias que afectan el proceso educativo. Entonces, ¿qué consejo le daría usted a aquellos docentes de la educación superior que aún no han logrado adaptarse a esta modalidad de trabajo? Bien, partiendo de que aún en esta modalidad virtual, los docentes universitarios hemos tenido que no solamente cumplir, sino hacer comulgar estas tres funciones sustantivas que nosotros conocemos muy bien, que es la docencia, la investigación y la vinculación. Entonces, todas estas funciones sustantivas que ya realizábamos, que ya eran un común denominador en la presencialidad, han continuado su accionar en esta modalidad virtual. Eso por un lado. Es responsabilidad nuestra como docentes el seguir actualizando nuestros conocimientos. La educación no es estática, todo cambia. Entonces, esta no es la excepción. Por tanto, nos corresponde a nosotros como docentes, como profesores universitarios, primero darnos cuenta que el nivel en el que estamos trabajando es ese nivel al que se le llama superior y que de una u otra manera somos parte de la formación de los actuales y futuros profesionales, de aquellas personas que van a dar rienda suelta a el aporte que nosotros brindamos dentro de las alma mater o de las universidades y luego el producto, ese valor agregado que ustedes van a crear a partir de ese conocimiento básico que brindamos. Entonces, considero que la gran mayoría de docentes a esta altura del partido, por decirlo así, en términos deportivos, hemos alcanzado un gran aprendizaje. Quizá, y es la realidad que no se puede esconder, a muchos de nosotros nos ha costado. Otros quizá nos adaptamos de mejor manera al proceso. Pero eso no significa que los docentes han perdido su horizonte en función de la educación. Lo que ocurre es que al encontrarnos en esta situación, en esta alternabilidad, por decirlo así, de todavía no salir del esquema de la educación presencial, a la cual quizá volveremos pronto,
No lo sabemos. Quizá en un semestre, quizá en 2 semestres, porque el mismo contexto histórico que estamos viviendo en este momento lo determina así. Decimos que después de la vacuna estamos ya como más preparados para poder enfrentar la pandemia, que todavía va a estar con nosotros durante mucho tiempo, sus variantes, pero que tenemos que seguir con nuestra vida. Entonces, quizá el aprendizaje que nos deja la modalidad virtual sea de fortaleza, porque más adelante vamos a tener que hacer esa vina entre la modalidad presencial tan necesaria y la virtual, de la cual hemos aprendido mucho. Por tanto, considero que más que recomendarle a los compañeros docentes, sería de recordarnos todos, recordarnos el compromiso que tenemos como formadores de constantemente estar actualizándonos. No solamente con nuestras clases, sino también, como dijimos anteriormente, para darle un efectivo funcionamiento a estas acciones sustantivas que nosotros tenemos. Motivando la lectura, motivando la escritura de artículos, motivando una investigación constante, preparándonos como docentes, motivando a los estudiantes a ser creadores de su propio conocimiento, entre otras actividades. Licenciado, pues le agradecemos sinceramente por su predisposición y su tiempo al ayudarnos con esta entrevista. Por último, antes de despedirnos, nos gustaría solicitarle que nos dejara un mensaje tanto a nosotros como estudiantes, maestros y a la sociedad en general sobre cómo tomar esta educación en tiempos de pandemia como una enseñanza y cómo rescatar lo más positivo. Bien, considero que la pandemia es uno de los tantos fenómenos que nos ha tocado vivir. No sabemos qué otras sorpresas nos depare la vida más adelante. Ahora es el COVID-19, más adelante no sabemos algún otro tipo de catástrofe, algún otro tipo de fenómeno que vaya a cambiar nuestras vidas. Entonces, considero que todo tipo de experiencia, sea positiva o negativa, va a servir para fortalecernos. Y ya habiendo vivido las circunstancias negativas a las que nos tuvimos que enfrentar con la pandemia, sería meritorio el que nosotros estemos siempre a la expectativa de lo más importante que existe, que es el ser humano. Y como docentes, como estudiantes, conocer y estar seguros que nuestro compromiso como parte de la educación, como formadores de estas generaciones que posteriormente van a cumplir quizá nuestras mismas funciones, el compromiso debe ser constante, que todo lo positivo sirva para fortalecernos y que lo negativo también. También las dificultades nos deben hacer fuertes y que este proceso de enseñanza nos sirva para que a partir de estas experiencias nosotros podamos ayudar a los demás. Considero que ese sería un poco el verdadero sentido que debe tener nuestra vida, tanto como docentes y como estudiantes, una vida de servicio a los demás. Porque como lo dije en alguna ocasión, el conocimiento no tiene dueño. Es como el aire que respiramos. Y si no lo compartimos, si no compartimos estas experiencias para con los demás, entonces de nada serviría ir recopilando un sinnúmero de información que posteriormente quedará en desuso y que en lugar de darnos satisfacción, nos intoxicará. Muchas gracias, licenciado, por ese mensaje que nos deja, que es tanto motivador para todos. Nos despedimos, no sin antes desearle éxitos y bendiciones en sus funciones diarias, al igual que le agradecemos a quienes estén viendo nuestra entrevista y será pues hasta la próxima. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias también por la oportunidad de compartir estas opiniones.
éxitos en su trabajo, en su actividad, y también felicitaciones al compañero líder Lange por promover este tipo de actividades formativas que son de mucho beneficio para ustedes y para nosotros. Muchísimas gracias, licenciado.